Buenas tardes. Damos la bienvenida al público asistente a esta 122 sesión de Cátedra Perú, que es el foro de reflexión y debate de la Universidad San Martín de Porres, en esta oportunidad en asociación con APEC Ciudadano para conversar con la doctora Cristalina Georgieva y el directora general del Fondo Monetario Internacional y el doctor Julio Velarde, presidente de la Central de Reserva del Perú, sobre los temas de resiliencia y desarrollo de las economías emergentes a raíz del Foro Asia-Pacífico. Queremos manifestar que nuestra universidad viene participando, apoyando al Foro APEC, el APEC Ciudadano, en diversos eventos. Este es el evento culminante. Hemos trabajado con APEC Ciudadano en la ciudad de Arequipa, en un evento sobre comercio exterior. Hemos realizado un evento importante con la Embajada de Estados Unidos sobre ciberseguridad, sobre inteligencia artificial, y ahora cerramos nuestra participación en este ciclo de APEC Perú 2024 con este foro en que reunimos a dos personalidades muy importantes del mundo financiero, la doctora Georgieva y el doctor Julio Velarde. Sin más que decir, le cedo la palabra a nuestro rector, el ingeniero José Antonio Chang Escobedo, para que dé las palabras de inauguración de este evento académico que estamos comenzando. Ingeniero Chang. Excelentísima señora Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Señor doctor Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Excelentísimo señor embajador Hugo de Sela Martínez. Señor doctor David Cunza Delgado, director de la Cátedra Perú. Distinguidos invitados, tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Perú. Nuestra universidad se encuentra muy complacida de recibir a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, doctora Cristalina Georgieva, y al doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, para participar en este conversatorio sobre economías inclusivas y resilientes en el marco del Foro Académico APEC Perú 2024. Para muchas naciones en desarrollo del Asia-Pacífico, que a menudo enfrentamos vulnerabilidades económicas, las intervenciones del Fondo Monetario Internacional son esenciales para restaurar la confianza en sus economías. Nuestros países suelen estar expuestos a una serie de riesgos, desde fluctuaciones en los precios de las materias primas hasta inestabilidad política y desastres naturales. La región del Asia-Pacífico, que alberga a algunas de las economías más dinámicas y en desarrollo del mundo, ha tenido que enfrentar una serie de retos en los últimos años, como lo fue la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria tuvo un impacto devastador en la economía global y en particular en las economías en desarrollo del Asia-Pacífico, muchas de las cuales dependen del comercio y del turismo. El Fondo Monetario Internacional, respondiendo a esta crisis, proporcionó apoyo financiero significativo a través de nuevos recursos, incluida la asignación de derechos especiales de giro, que son un tipo de activo de reserva internacional. Esta asistencia fue fundamental para estabilizar las economías y permitirles enfocarse en las necesidades inmediatas como la salud pública y la reactivación económica. No está de más señalar que el Fondo Monetario Internacional fomenta la resiliencia a largo plazo al promover la adopción de prácticas económicas responsables y sostenibles. Esto incluye el apoyo a políticas que impulsen la diversificación económica, la inversión en infraestructura y la capacitación de la fuerza laboral.
En una región tan diversa y en constante cambio como Asia-Pacífico, la colaboración multilateral es vital. El Fondo Monetario Internacional actúa como un foro donde los países pueden compartir experiencias y mejores prácticas, lo que contribuye a una mejor gobernanza económica y a la implementación de políticas fiscales más efectivas. Podemos afirmar que el Fondo Monetario Internacional es un actor clave en el desarrollo y la estabilidad de las economías en la región del Asia-Pacífico. Su asistencia durante crisis, sus recomendaciones para el crecimiento sostenible y su apoyo en la promoción de la resiliencia económica son esenciales para enfrentar los retos actuales y futuros. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos cada vez más complejos, el papel del Fondo Monetario Internacional en la promoción de economías más fuertes y resilientes será fundamental para asegurar un crecimiento equitativo y sostenible en el Asia-Pacífico, donde muchas economías están en una trayectoria de crecimiento rápido, pero enfrentan desafíos significativos como la desigualdad y la pobreza. Es importante resaltar el rol que tiene en las últimas décadas nuestro Banco Central de Reserva del Perú, liderado por el doctor Julio Velarde, ya que ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad económica del país, actuando como la institución encargada de la política monetaria, la regulación del sistema financiero y la estabilidad del valor de la moneda. En un contexto global marcado por desafíos económicos y crisis financieras, el Banco Central de Reserva del Perú ha demostrado su capacidad para adaptarse y responder a situaciones adversas, contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico sostenido y a la estabilidad de precios. En los años recientes, el Perú ha experimentado un entorno inflacionario relativamente controlado en comparación con otros países de la región, lo que ha permitido crear un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico. Mediante la implementación de herramientas monetarias, el Banco Central de Reserva del Perú ha podido influir en la liquidez del sistema financiero y moderar los niveles de inflación. Las medidas implementadas por el Banco Central de Reserva del Perú durante la pandemia del COVID-19, como la flexibilización de los requerimientos de capital y el apoyo a los programas de reprogramación de créditos, han sido esenciales para mitigar el impacto adverso de la crisis sanitaria en las entidades financieras y, por ende, en la economía de las empresas e impedir la ruptura de la cadena de pagos. Es importante resaltar el manejo de las reservas internacionales del país. El Banco Central de Reserva mantiene un nivel adecuado de reservas internacionales que permite amortiguar shocks externos y asegurar la estabilidad cambiaria en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales. El manejo prudente de estas reservas proporciona un colchón que protege a la economía peruana de fluctuaciones abruptas del tipo de cambio. En los últimos años, estas reservas han crecido significativamente, lo que refleja la fortaleza y la confianza en la economía peruana. Cabe resaltar que las políticas monetarias que ha aplicado el Banco Central de Reserva del Perú han desempeñado un papel clave en la estabilidad económica del país en los últimos años, a través de su enfoque en la estabilidad de precios, la regulación del sistema financiero, la adecuada gestión de reservas y la promoción de la inclusión financiera. El Banco Central de Reserva ha contribuido a mantener un entorno económico favorable, incluso frente a desafíos significativos, a medida que el país se enfrenta a nuevos retos en un contexto económico global muchas veces incierto. La labor del Banco Central de Reserva del Perú seguirá siendo fundamental para asegurar un desarrollo sostenido y una economía resiliente. Por último, queremos destacar que la prolija gestión de nuestro Banco Central de Reserva, que ha estado en concordancia con las recomendaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional, ha llevado a que nuestro Banco Central sea reconocido internacionalmente
por su manejo autónomo y que le ha dado solidez a nuestra divisa en los mercados cambiarios. Con estas reflexiones doy por inaugurada esta 122ª sesión de la Cátedra Perú, realizada dentro del marco de APEC Perú 2024, y no me queda más que cederle la palabra a nuestros distinguidos invitados y al profesor, el embajador Hugo de Sela, quien moderará este conversatorio entre nuestros ilustres invitados. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Bien. Y me ha pedido que haga la moderación en inglés, así que lo que voy a continuar en ese idioma. Voy a formularle las preguntas a la doctora Georgieva en inglés y al doctor Velarde en castellano. Así que switch to English now. Este debate que vamos a mantenerlo en 3 prioridades sobre la APEC. Así que vamos a hablar del crecimiento inclusivo, la digitalización e innovación y también la resiliencia. Así que las preguntas van a ser al respecto de estos temas. Voy a decir una pregunta para la señora Georgieva y luego una pregunta para el doctor Velarde, y tengo 3 preguntas para cada uno. La primera pregunta es así, para la doctora Georgieva. Dado los retos globales actuales, incluyendo la inflación, alta deuda y la tensión geopolítica, ¿cuál es la evaluación del fondo respecto al panorama económico global para el 2024? ¿Cómo es que el FMI está apoyando a los países, particularmente en la región del Asia-Pacífico, para abordar estos retos? Buenas tardes. Es un placer estar en la universidad con todos ustedes. Gracias por la invitación. Nosotros miramos a la economía mundial hoy con una mezcla de alivio y preocupaciones. Estamos aliviados porque, a pesar de los tremendos choques de los últimos años, la pandemia del COVID, la guerra en Ucrania, también ahora en el Medio Oriente, la inflación, el choque de inflación, la economía mundial ha probado ser bastante resiliente. La inflación está bajando. En Perú, muy bien, en Perú alrededor del 2%, pero esto es una tendencia global. Y como resultado, las tasas de interés también están bajando. Y a la vez, el crecimiento este año proyectamos en 3.2% para el mundo, alrededor del mismo número aquí en Perú. Y esto es bastante diferente de la inflación que como era en el pasado. En el pasado, cuando había un pico de inflación, una subida de inflación, las tasas de interés subían y luego iban a sofocar el crecimiento. La inflación iba a ser ganada, pero el precio hubiera sido la recesión. En esta vez no hay recesión, no esperamos que suceda una recesión. El tan llamado aterrizaje suave, saliendo de la inflación sin la recesión, está sucediendo en algunos países y va a suceder también en otros países. Esto es un alivio, pero luego también estamos preocupados debido a la dificultad del bajo crecimiento y la alta deuda en el mediano plazo. Estamos proyectando la economía mundial para que crezca solo alrededor del 3% de año a año. Esto es también
Es casi un porcentaje menos que el crecimiento promedio antes de la pandemia. Y a la vez, la deuda en muchos países ha subido rápidamente conforme los gobiernos protegieron sus negocios y su gente. Y ahora está llegando al 100% del PBI. Así que estamos hablando del 100.000 trillones de deuda en los hombros de los gobiernos. Así que enfrentan ahora nuestros gobiernos, enfrentan ahora a un nivel un espacio fiscal bastante limitado. Ya lo han acabado al combatir los shocks. Tienen que dar el servicio a esta deuda alta, aún con una tasa de interés relativamente alta, y tienen que reconstruir los amortiguadores para que cuando vengan nuevos choques estén preparados para amortiguar. Y además tienen que invertir en el crecimiento, en la mejora y en las actividades, porque a menos que suba el crecimiento global va a ser difícil para cumplir con las aspiraciones de las personas en el mundo. Como si esto no fuera suficiente, también estamos lanzando el agua fría al hacerlo más difícil para el comercio, para que esté a la par con el crecimiento. Hay más impuestos, más políticas industriales han estado llegando hacia el mercado. Tenemos que entender que hay razones para ello. Uno, preocupaciones de seguridad nacional, con todas las guerras, intenciones, esto ha subido. Número dos, el público en todo el mundo de alguna manera están preocupados de que una economía global más integrada tal vez quite trabajos de las comunidades locales, pero cualquiera que sea la razón, el impacto es bastante claro. El comercio, por primera vez en muchas décadas, el crecimiento crece más lentamente que la economía global. Solía ser que el comercio subía más rápido y eso impulsaba el crecimiento en todos lados. Ahora ya no es el caso. Así que esto es lo que encaramos como una comunidad global. Y tú me preguntas, ¿cuál es el FMI está haciendo? Estamos haciendo tres cosas. Lo primero es que tomamos un rol muy importante al mantener una mano en el pulso de cada economía que es miembro. Se llama el monitoreo. Así que tenemos 191 miembros y monitoreamos a cada uno de ellos para que podamos ver qué es lo que exactamente está sucediendo y cuáles son las mejores políticas a nivel nacional. Pero también agregamos esta información que tenemos monitoreos multilaterales para que podamos proyectar cuáles son las tendencias globales y cuáles las políticas importantes en ese contexto. Número dos, somos una línea de transmisión de buenas prácticas de un país hacia el otro. Lo que aprendemos del Banco Central de aquí, se lo pasamos a los bancos centrales de otros países y lo hacemos con una capacidad, un progreso. Número tres, somos el ancla para la economía mundial. Y si pensamos en la economía mundial como un mar bravo, entonces nosotros somos el constante. Ustedes pueden confiar en nosotros. Nosotros damos ayuda financiera para los países que están severamente afectados, ya sea por problemas domésticos o externos, choques externos. Y en este momento también, mientras estamos aquí en este salón, el FMI ha dado apoyo en casi 400 billones de dólares. Desde que el inicio de la pandemia hemos inyectado un total de $1 trillón para anclar al mundo, 650 billones de dólares conforme hablaste a través de los llamados los derechos especiales. Esta es una reserva que el fondo ha creado. Podemos decir que creamos del aire, digamos, porque debido a la fortaleza de nuestros miembros y luego lo distribuimos a bajo costo a los miembros para que puedas tener en momentos en que la deuda es alta, obtenías básicamente
tenías una inyección de reservas a bajo costo y luego, claro, le dimos financiamiento a los miembros. Estas son las tres cosas que hacemos. Servimos como el doctor de la familia, el doctor de cabecera. Servimos como el doctor, el profesor y también como un servicio de ambulancia hacia la economía mundial. Muchas gracias por tus respuestas completas. Ahora tengo una pregunta para el doctor Velarde. Como se ha mencionado por la doctora Georgieva, la inflación es un tema importante y es un hecho que la inflación en la región ha venido bajando más o menos desde la segunda mitad del año 22 en la mayoría de los países. La pregunta, doctor Velarde, es ¿qué riesgos ve usted en el corto y mediano plazo acerca del tema de la inflación en la región y en ese sentido, qué margen tienen los bancos centrales de la región para manejar este tema? Bueno, es que diferentes países, de los 5 más grandes, voy a leer, Brasil y México han tenido sorpresas negativas, que es la inflación mensual. Tanto Brasil como México y Colombia tienen tasa de 2 dígitos todavía. Brasil incluso ha tenido que subir su tasa. El caso de Chile y Perú han avanzado bastante más. La tasa de Perú durante todo este periodo de COVID ha sido la más baja de la región. Y sí estamos en nuestra meta ya hace varios meses. 2% fue la inflación a octubre, 1,8% fue a septiembre. Estamos esperando que el resto de meses del año y el próximo año esté flotando alrededor del 2%, que es nuestra meta. Realmente son pocos los países que han llegado al 2%. Europa ha llegado, Canadá ha llegado, pero todavía varios países más importantes de Estados Unidos se mantienen por encima. Y está demorando un poco realmente esa reducción de inflación de Estados Unidos, que es el país más importante. Con el fuerte crecimiento de Estados Unidos frente a Europa, Estados Unidos es 26% de la producción mundial. Es el país, si se quiere, que afecta a todo el mundo, ¿no? Ojalá que baje, están confiados los gobernadores del Banco Central de Estados Unidos que va a bajar, pero probablemente demore algo más de lo que uno se espera. De los países desarrollados, probablemente el que está teniendo más dificultades en llegar al 2% es Estados Unidos, en parte por los riesgos cristalinos. En la economía, el soft landing se está dando, la economía todavía está fuerte y eso hace que la inflación demore algo más en bajar. Pero diría para el caso peruano, yo creo que la inflación esta que hemos experimentado ya está derrotada y fue una inflación mundial. Nuestro máximo fue 8,8 de inflación, la zona euro, Estados Unidos va a 9,1, la zona euro a 10%, o sea, fue un fenómeno mundial, ¿no? Y recién a fin de 2022 comenzó a bajar en los países y bueno, estamos experimentando eso. Y hay riesgos. El riesgo es tarifas. La nueva administración norteamericana puede haber tarifas. Eso va a subir la inflación en Estados Unidos. No sé qué efecto tiene en nosotros. Si menos productos chinos pueden entrar a Estados Unidos, tal vez estén buscando entrar más a otros mercados, hay menos impacto deflacionario. Lo que está viendo es la historia de dólar fuerte, que podría llevar a que más bien las monedas emergentes tengan que depreciarse algo. Eso afectará la inflación. Podría que, en principio, para Perú está derrotada. Chile creo que está yendo en camino claro a reducir su inflación. Cuando llegue, si a comienzo del próximo año llegará a su meta. Y Colombia ha bajado su inflación, todavía está alta, pero bajo el último mes ha sido negativa, puede bajar. México y Brasil también va a bajar, pero puede tomarse un poco más de tiempo. Muchas gracias, Por favor. doctor Velarde. Madame Georgieva. La sostenibilidad y la resiliencia son críticos para el crecimiento de largo plazo. ¿Cómo el FMI está ayudando a las economías a transicionar en el mundo para que sean economías más resilientes? ¿Qué lecciones pueden ser obtenidas de los choques globales recientes, por ejemplo, la pandemia y eventos climáticos, para poder construir sistemas económicos más fuertes? Esta es una gran pregunta, en la que hemos pasado mucho tiempo para reflexionar. Y quiero empezar con la segunda parte. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido? Voy a enfatizar 3. Lo primero
aprendimos que los fundamentos fuertes, buenas políticas y unas instituciones fuertes son importantes para la resiliencia a los choques. Cuando la pandemia llegó, chocó a los países que hicieron su trabajo. Por ejemplo, Perú lo ha hecho. Entonces, sostenieron el golpe de la pandemia, lo sostuvieron mejor. Igualmente que la gente con un sistema inmune fuerte soportaron el COVID, el virus del COVID. Así que es importante, si quieren tener economías resilientes, tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la institución, la transparencia, responsabilidad de los gobiernos a todos los niveles y también dejar el espacio para que las iniciativas privadas, para que puedan entregar buenos resultados económicos para las personas. Lo segundo, muy importante, la lección que aprendimos es que en un mundo que está más proclive a los choques, tenemos que pensar en lo inimpensable, en lo inimaginable. Tenemos que estar preparados para sorpresas repentinas y luego tener la agilidad de tomar la decisión para responder a aquellas sorpresas. Y la tercera lección, que es bastante relevante para por qué estamos aquí, tenemos estas reuniones de la PEC aquí, es el valor significativo, increíble de la cooperación internacional. En un mundo de más problemas, somos más fuertes juntos. Y yo les voy a dar un ejemplo y luego voy a ir más a la primera parte de tu pregunta. Cuando la pandemia llegó, como todos ya se imaginan, trajo tremenda incertidumbre. Nadie sabía qué iba a pasar el siguiente día. Y en ese momento, nosotros en el FMI llamamos una serie de reuniones virtuales para nuestros miembros para presentarles nuestro análisis de la crisis y luego qué debería ser la acción de la política. Así que nuestro análisis fue, concluimos que a nivel simultáneo habían choques de la demanda y de la oferta. Eso no sucede muy a menudo. Y luego la política correcta era facilitar las condiciones para que la economía opere. Significa que la política monetaria tenía que acomodarse, en otras palabras, bajar las tasas de interés, dar más acceso a los recursos financieros y la acomodación de la política fiscal. En otras palabras, si tienes que préstate, pero dándole el dinero a los hogares y a los negocios para que no colapsen. Yo recuerdo aquellos días, yo estaba ahí al frente de las cámaras casi todos los días y yo decía lo mismo a los hacedores de política, a los legisladores: gasten, pero mantengan sus recibos. Y los que conocen al FMI saben que el fondo raramente dice gasta, pero eso fue el análisis correcto y luego cooperamos. Había una política sincronizada y protegió a las personas, protegió a las economías de los grandes choques. Ahora, cuando miro hacia el futuro, hay choques que van a venir y entre ellos el clima es uno que es más dramático. Ustedes lo han experimentado aquí en Perú. No hay país en este planeta que no haya visto cómo es que el futuro, cómo es que estamos viendo que podrían pasar desastres y que nos podrían esperar debido a que los choques climáticos son macrocríticos y también debido a que las acciones para las economías verdes generan crecimiento verde, trabajos verdes. Hemos adaptado el clima al frente también, como más análisis de cómo traer a la gente que apoye. Esto es necesario también. Así que también hemos creado, por la primera vez en la historia, un nuevo instrumento financiero para apoyar a los países a que construyan resiliencia al choque climático. Se llama el Fideicomiso de Resistencia y Sostenibilidad. Está financiado por todo
parecido al de ustedes. No tiene costo para los países. Damos el financiamiento por 20 años con un periodo de gracia de 10 años y medio a una tasa baja. Y aquí está la belleza de la historia. Tuvimos la meta de 40 billones de dólares. ¿Cuánto creen que tenemos ahora? Deme un número, dígame un número. ¿Dónde estamos en nuestra meta? 40 billones fue la meta. ¿Dónde creen que estamos ahorita? ¿En qué número? 48 billones. Así que, como saben, a menudo la gente dice las metas y tienen dificultad para llegar a la meta. Y a veces sí llegan a la meta y a veces no llegan. Nosotros hemos pasado nuestra meta. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento común de que el FMI, como una institución de macropolítica, tiene que ayudar a los miembros en el frente de política, crear el espacio fiscal y dar buenos consejos de políticas para tener la resiliencia a los choques climáticos. Y creo que cuando miro el tiempo que estuve en el FMI, estoy tan agradecida a mis colegas que hayamos decidido de innovar, de que tengamos soluciones a los problemas que van a llegar, porque si esperamos y nos golpean, es muy tarde. Muchas gracias. Doctor Velarde, una segunda pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los nuevos desafíos que los bancos centrales enfrentan en un clima como el que estamos teniendo de acelerados cambios tecnológicos, disputas comerciales, disputas geopolíticas? ¿Podría esto, doctor Velarde, producir una posible fragmentación del comercio entre los países de APEC? Comenzaré un poco general antes, tomándolo cristalina. Realmente creo que el arte del Banco Central es la flexibilidad para reaccionar rápidamente frente a eventos inesperados. Algo como el COVID, todo el mundo sabía que una epidemia puede venir, pero cómo es la epidemia, cómo va a ser, nadie lo sabe. Lo que uno tiene el equipo, los instrumentos y la capacidad para reaccionar rápidamente. Esa es la flexibilidad que uno necesita. Brunner Meyer, un economista alemán, lo ponía como: no buscamos ser el roble, sino me han necesitado la flexibilidad, digamos, de una caña que se inclina frente al viento. Me da un roble, puede parecer muy resistente, pero frente a una crisis muy grande puede ser completamente removido por los fuertes vientos. Y creo que esa flexibilidad, pensar que podría venir, nunca va a venir lo que uno espera, pero tener los instrumentos listos para poder reaccionar creo que es importante. ¿Qué parte de la pregunta acá? Sí. Creo que bueno, la parte geopolítica está complicada y usted como embajador lo sabe perfectamente. Nunca hemos tenido simultáneamente una guerra de Europa, un conflicto en Medio Oriente de esta magnitud. La amenaza de potenciales problemas en el Oriente más lejano. El problema de Taiwán es complicado. Leí en Foreign Affairs, salió un artículo hace 2-3 meses de que nunca había estado peor la situación de las Coreas. O sea, la situación es complicada realmente. Frente al comercio, lo que estamos viendo es que probablemente haya una fragmentación. Un grupo, China, y el otro, y Estados Unidos, apoyado en gran medida por la Unión Europea. No totalmente, pero apoyado en gran medida por la Unión Europea. Entonces, van a ser al menos 2 bloques. El caso de Perú creo que lo posible es no optar por ninguno, sino tener buenas relaciones comerciales con todos, ¿no? Obviamente puede haber consecuencias. El temor que tienen algunos, y fue una conferencia del Peterson Institute una semana antes de la reunión del fondo, que incluso pudiera afectar a empresas que exportan a China. O si la puntería se la apunta a Huawei, una empresa que exporta a Huawei puede también ser afectada. O sea, es algo impredecible. Espero que no sea ese escenario más negativo. Creo que al final, viendo las consecuencias, la cosa no va a ser tan grave. Aranceles tiene consecuencias de inflación norteamericana. Trump en parte ha ganado porque la sensación de los americanos era que los precios han subido mucho. Entonces, causar una inflación de aranceles, poner 50-60% de aranceles a productos chinos, eso, subir precios, no es inflación. Y empresas como Walmart van a ser sensiblemente afectadas, ¿no? No creo que el mundo es complicado. Espero que la racionalidad se imponga en la nueva administración.
Estados Unidos de todas maneras tiene una administración al nivel medio, intermedio, bastante fuerte, gente de primera, que espero que puedan imponer la sensatez, ¿no? Muchas gracias. Tenemos poco tiempo, así que voy a hacer una pregunta más. La pregunta para la señora Georgina es, el APEC ha sido el campeón de la integración regional económica. ¿Cuáles son las perspectivas de los principales obstáculos para mejorar el comercio regional y mejorar la inversión en el APEC? En la región APEC, en mi historia, cómo es que el mundo está avanzando, está crecimiento a la misma tasa como región, 3%, digamos. Y como dije, esto no es suficiente. Así que tenemos que pensar en maneras en las que podamos enfocarnos en la productividad, enfocarnos en un crecimiento mayor. En la región del Asia-Pacífico tenemos una amplia diversidad. Tenemos algunos de los países en la región que de hecho son más dinámicos, están creciendo más rápido. Países como Vietnam o Indonesia. Y también cuando miramos a los impulsores para este crecimiento más rápido, parte de ello es porque son economías abiertas y buscan colaboración y alianzas con todos. También tenemos un desempeño robusto de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos le está yendo tan bien? Una economía innovadora. Uno de los pocos países en el mundo donde la productividad está subiendo porque la innovación hace que los negocios y lo escalan bastante rápido. Mercados de capital bastante profundos permiten que trabajen duro para la gente americana. Y creo que cuando miramos a estas lecciones, obviamente el rol de esta transmisión de buenas prácticas es una que tiene que ser alcanzada. Yo añadiría el rol de la tecnología. La región Asia-Pacífico, en su mayoría, está en la línea del frente de la transformación digital, la revolución verde, que se ve casi en los países del Asia-Pacífico. Y tienen que reconocer que este impulso a la innovación, si es que se convierte en una fuerza productiva en las economías, va a ser lo que le va a dar más ímpetu al futuro. Y claro, vemos mucho involucramiento de la región Asia-Pacífico. También vemos tensiones, pero en general estoy bastante optimista que el Asia-Pacífico va a continuar a ser esa parte que trabaja duro y que se mueve rápido en el mundo. Quiero compartir con la audiencia una observación personal de la rapidez del cambio. Yo soy una abuela. Mis nietas, hace un par de años, sí, se siente a mi costado y me dice, ¿cómo es la vida cuando yo tenía la edad de ella? Así que yo le dije, cuando yo tenía tu edad, no habían computadoras, no había televisor, así que ella me mira y me dice, así que solamente tenías iPads, nada más. Y la razón por la que les cuento esta historia es porque ese fue el momento en el que yo me di cuenta que el cambio no se detiene, es rápido, y aquellos que son exitosos para ir al frente, junto con el cambio, ellos van a hacer las vidas de las personas mucho mejor. Y cuando estamos juntos, claro que multiplicamos el impacto. Muchas gracias por tu respuesta. Voy a formular ahora la última pregunta para el doctor Velarde, antes de dar paso a nuestros estudiantes para que también cooperen con nosotros formulando unas preguntas. Y justamente la pregunta para el doctor Velarde tiene que ver con el cambio, especialmente con el cambio que se ha producido después de la pandemia del COVID. Ha habido un enorme crecimiento de los pagos digitales en la mayoría de los países de la región y muy particularmente
en el Perú. Esto evidentemente ayuda a la inclusión financiera. ¿Cuál ha sido, doctor Velarde, el papel del Banco Central en acelerar el uso de los pagos digitales? ¿Y cuáles cree usted que deberían ser los siguientes pasos para consolidar la digitalización en el sistema de pagos? Bueno, realmente antes del COVID habíamos comenzado a buscar que hubiera billeteras interoperables. No tuvimos éxito. Después, el COVID ayudó mucho a que se hubieran billeteras digitales. Y ha sido más fácil realmente presionar para que se integren. Hubo una resistencia al principio, pues algunos bancos se desarrollaron una red mucho más amplia y no querían compartirla. Se les explicó realmente que a la larga ganaba mucho más si efectivamente más peruanos podían integrarse a la red. Y felizmente ahora tenemos un sistema integrado entre bancos. Ya tenemos la posibilidad de que se integre directamente fintechs. Bueno, toda la que caja, se llama caja, fintech directamente. Y hemos comenzado un plan piloto para una moneda digital del Banco Central para gente que no tiene cuenta bancaria. Lo estamos haciendo con una empresa de telefonía que tiene 8 millones de suscriptores. Están comenzando el experimento en 10 provincias, van a despedirlo a 100, y esperamos que tengan éxito. Esto después van a poder conectarse a redes digitales y vamos a tener la mayor parte de los peruanos integrados. Tienen poder de comunicarse con su número telefónico y estar haciendo las transferencias. El plan es tener realmente en 3, 4 años un sistema bastante amplio, que aplicaciones además sean bastante más amplias en cuanto a posibles usos. Por eso es determinado por cada institución financiera en su aplicación. La idea que a la larga no sea solo transferencias, sino por ser créditos, depósitos, productos de inversión, etcétera, ¿no? Así hemos visto cuando la aplicación está ofreciendo hasta productos. Queremos realmente un sistema integrado en que el uso del cash a la larga sea bastante bajo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas que van a hacer nuestros estudiantes. ¿Les alcanzan el micrófono, por favor, para la primera pregunta? Les pido que se identifiquen y que formulen su pregunta, por favor. Ante todo, buenas tardes. Agradezco que nos acompañe hoy el día en este gran evento. Mi nombre es Janet Ramos, pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Bueno, me gustaría plantearle 2 preguntas. En un panorama donde la desigualdad económica sigue siendo un desafío global, ¿qué políticas o estrategias considera más efectiva para fomentar una inclusión económica real que beneficie tanto a las poblaciones vulnerables como al crecimiento general de la economía? Asimismo, me gustaría también saber, ¿debe preocupar el déficit fiscal y qué supera la meta de 2 años consecutivos? Bueno, sería todo. Gracias. Madame, please. Okay. Great. Bien, buenas preguntas. Entonces, primero, la inclusión financiera. Hay que definir los derechos de propiedad. Esto ayuda para la gente que llega con activos. Así que la digitalización, el acceso a banca móvil también ayuda tremendamente para atraer a los hombres y mujeres, pero especialmente a las mujeres, hacia el apoyo financiero. La educación, para que la gente esté más cómoda para hacer las cosas financieramente. Esto los trae hacia el mundo de las finanzas. Y también, muy importante, asegurándonos que la infraestructura para la inclusión financiera esté disponible en todos lados. Aquí en Perú, por ejemplo, en áreas remotas, es un poco más difícil para que la inclusión financiera haga su trabajo. Si es que tuviéramos un acceso universal, ya sea a teléfonos móviles o a la internet o ambos, esto lo hace más fácil para atraer a todos.
Y ahora tenemos el poder de la inteligencia artificial, que esto en un segundo puede evaluar los riesgos de fraude, puede acceder al crédito en una manera que antes era imposible en los años anteriores. Así que esto trae buenos resultados, sí. A nivel global, hoy en día, 76% de las personas de este planeta tienen el acceso a los servicios financieros. Esto fue la mitad de una década pasada. Pero diferentes países en diferentes comunidades aún están en diferentes lugares. Aún tenemos trabajo que hacer para ser más exitosos en hacer lo que sea mejor para que todo el mundo tenga acceso a los servicios financieros. Así que puedes participar en la economía para ti, pero también para contribuir a la economía como una fuente de productividad, como fuente de resultado económico. Respecto al déficit, esto asumo que estás preguntando de Perú, ¿no? Sí, el tema de Perú. Creo que Julio va a tener una visión más clara al respecto, pero creemos que Perú ha estado fiscalmente bastante disciplinado. Un país que ha experimentado una hiperinflación ya no quiere tener más problemas, nunca más. Mi propio país también experimentó una hiperinflación en los 90s, así que tampoco queremos, Bulgaria ya no quiere estar en problemas nunca más. Esto ayuda con el apoyo público para mantener el déficit bajo. Ahora mismo Perú aún tiene un poquito más para avanzar, pero hablamos con el ministro de Finanzas. Hay un reconocimiento claro que esto es un ancla para la estabilidad y también hay una determinación para que lleguen a ese ancla. Estoy seguro que aquí Julio va a poder añadir. Lo que es interesante es la pregunta. La pregunta es interesante. Ellos están preocupados por el déficit fiscal, pero sí, es fantástico. Por favor, miren, vigilen. Ustedes vigilen que esto ocurra, porque si es que no tienen deuda, el amortiguador de la deuda, entonces tiene que haber una disciplina fiscal. Si es que, por favor, que Dios nos perdone, que algo choque mañana, estamos en problemas. Doctor Velarde, ¿algún comentario? No puedo hablar de política fiscal mucho, ¿no? Por razones obvias. Sí, claro. Si hay una aprobación del déficit, creo que es demasiado alto. Es más, si han visto las cifras del Banco Central que hemos publicado ayer, el déficit ha subido inclusive a 4.1. Sí, son niveles bastante altos. Si se mantienen, sí podemos estar en una situación peligrosa a futuro. Todavía nuestra deuda sobre el producto es la más baja de Sudamérica y México. Guatemala tiene una deuda un poco más baja, pero tiene una deuda bastante baja. Pero obviamente, si esto sigue indefinidamente, vamos a tener problemas, ¿no? Sí, este nivel es un tercio del PBI. Es bastante interesante. Tú tuviste tu choque de hiperinflación. Bulgaria también tuvo un choque de hiperinflación. Estos niveles en Bulgaria, 30% también. Así que, y yo espero que los jóvenes aquí, que tal vez no han vivido la hiperinflación, es que ustedes escuchen las historias de sus papás. Nunca más, por favor. Pasamos, por favor, a la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes ante todo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunicación de temas económicos complejos para un público que no está tan especializado? ¿Y qué estrategias recomiendan para hacer esos temas más accesibles, comprensibles para la población? Gracias. Esto es una pregunta muy difícil que me has hecho. En un nivel, no quieres simplificar todo. Por ejemplo, si es que estás hablando de la interfaz entre combatir la inflación, pero al tener el problema del bajo crecimiento y tener que contener este déficit y a la vez quieres invertir en el crecimiento y en actividades, no es una historia simple de explicar. Yo encontré en mi vida profesional, lo que nos ayuda son dos cosas. Primero, cuanto sea posible, ilustrar con historias.
para que la gente se puedan relacionar con las historias, ya sea historias del pasado o historias que están siendo vividas ahora. Y lo segundo, puedes usar el lenguaje más simple posible si hablas de temas económicos, por ejemplo. Muestra empatía hacia las personas. Intenta voltear la historia tecnocrática hacia una historia humana y luego tienes chances mejores de que la gente te entienda y también de poder hacer lo que sea necesario. Estoy bastante preocupada por la mala información. Estoy preocupada por cuando hay estas teorías de conspirativas. Creo que la única manera de lidiar con esto es para tener un público educado. Y ustedes, como universitarios, hacen exactamente eso. Ustedes educan a las personas. Y si es que pudieran también traer un poco de como esto, hacerlo divertido. La gente va a escucharte con más probabilidad y te van a entender también si lo haces divertido. Muchas gracias. Sí, no, es un problema complicado. No se mueve todas las redes sociales. Algunos bancos centrales han hecho incluso musicales. Jamaica ha tenido una inflación, pero no sé cuánto éxito tiene realmente. Cosas como pagos digitales es fácil mostrarlo en pantallas. La verdad es que a mucha gente tampoco le interesa mucho el tema. O sea, le interesa saber en temas generales, pues ya no meterse en tanto detalle. Eso hace complicado. No hay el público. O sea, el público que sigue las decisiones del Banco Central es un público relativamente reducido. No creo que pase el 10% de la población. En general, me interesa detalle mayor, ¿no? Recuerdo en España había un ministro de Economía que hablaba todos los miércoles a las 9 de la noche. Insoportable, en la época de Franco. Como el hombre de las nieves, decía el hombre de las 9. O sea, la gente no quiere escuchar tanto, o sea, hay que dosificar. Y obviamente para el público enterado, si uno tiene la mayor parte de información, son muy transparentes. Hacer una operación de mercado, cambiar una operación cualquiera, inmediatamente se cuele en la página web. O sea, los mercados siguen plenamente. Para el resto, no es que si no les interesa, obviamente haríamos un mensaje mayor, ¿no? Temas específicos, sí. Por digitales, el nuevo tema puedo imaginarme que sí puede una acogida bastante grande. El decir que estamos cerca de tasa neutral, se puede ser mucho más complicado. ¿Se puede explicar algo? No, el TikTok no se presta a eso. Vamos a poder hacer una exposición, pero TikTok no se presta a eso. Entonces se vuelve más complicado, ¿no? Dicho estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Twitter, todo, pero aún así los mensajes tienen que ser cortos ahí, ¿no? Gracias. Pasamos, por favor, a la tercera y última pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Ávila, agradezco profundamente que puedan estar aquí presentes y responder estas importantes respuestas que nos están brindando. Mi pregunta sería, ¿cómo enfrentar a los grandes desafíos en el entorno mundial, pensando específicamente que en el inicio de su periodo como directora del Fondo Monetario Internacional tuvo que tomar decisiones importantes sobre el inicio de la pandemia en 2020? Y siendo así, ¿qué acciones podría resaltar ahora, luego de 4 años? Muchas gracias. Cuando en tiempos de crisis tenemos que ir hacia adelante y enfocarnos en la gente más vulnerable, las comunidades y los países, y actuar con decisión y firmeza cuando llega la pandemia. Nosotros en el FMI inmediatamente tomamos la decisión de dar financiamiento de emergencia a nuestros miembros en necesidad. Eso fue inusual. No lo hacemos frecuentemente, pero fue necesario. Y este enfoque en los países vulnerables, en la gente vulnerable, no solamente ayudó a nivel doméstico a los países que estaban siendo afectados, pero también ayudó globalmente al proteger a las economías mundiales de colapsos potenciales. También creo que es importante que en este momento
para tomar atención e involucrar a la gente que está alrededor tuyo, porque también están en un estado de incertidumbre y shock, y tienes que mantener la moral alta. Y hablando de contar historias, cuéntale historias también de esta unidad de propósito. Usualmente hablo de un colega que fue responsable por uno de los países más pobres. Él, por sí mismo, tuvo cáncer y estaba pasando por el tratamiento, pero él estaba trabajando en el problema para los financiamientos emergentes para el país en el que él estaba a cargo, a pesar de su tratamiento de cáncer, porque él tenía esta responsabilidad. Esto levantó la moral en tiempos difíciles. Así que también recuerdo en aquellos días, yo dormía tal vez 4 horas cada día y estaba así, preocupada por el mundo y la gente. Me levantaba y decía, solamente voy a dormir un par de horas. Y ¿sabes qué hacía? Yo tomaba una ducha y pensaba, solamente para poder levantar mi moral, para poder, cuando mi canción favorita en tiempos de dificultades, decimos, yo ganaré, yo ganaré. Muchas gracias. Doctor Velarde, por favor, ¿un comentario? Después de echar. Después de esto difícil. Muy bien, entonces paso la palabra al doctor Kunza ya para las palabras de cierre de esta importante e interesante conversación. Doctor Kunza, por favor. Sí, agradecemos mucho a la presencia de la doctora Georgieva, el doctor Velarde por su participación en este evento, que ha enriquecido, nos ha ilustrado el rol del Fondo Monetario en estas situaciones de resiliencia, nos ha dado a conocer experiencias muy personales que se han producido cuando tuvieron que tomar decisiones claves en momentos de la pandemia y que ayudaron a que nuestros países en diferentes situaciones salieran de esta crisis. Agradecemos mucho al público presente y los invitamos a tomar un vino de honor en nombre de la universidad. Muchas gracias por su presencia y agradecemos a PEC Perú por habernos hecho partícipes de esta jornada tan importante. Señor rector, damos por concluir esta cátedra. Muchas gracias. Thank you. That is going to the chair. Muchas gracias por la palabra también, ¿no? Thank you. Nice to hear you about your experience in the pandemic. Yeah. Excelente. It's a human part of the Gracias. Yep, it is. Okay. Yes. I was taking this. Why don't I give it to you? Thank you. Thank you. Sí, está acá. Perdón, no se corta en la mesa.